Bueno, pues saluda a Mari Carmen mientras va llegando y luego nos presentamos, Chelo. Bueno, pues bueno, a mí creo que me conocen todos, sobre todo los del colegio, pero no los que... Pero no los que son de fuera del colegio. Pues mira, yo soy la directora antigua del colegio, porque ya llevamos aquí muchos años, más de 60, y ahora es el director mi hijo Manuel. Pero todas estas cosas de infantil, yo no las he dejado nunca de la mano, porque es lo que más me gusta y con lo cual se empezó el colegio. Entonces, no sé si les han contado un poco cómo ha sido la lectura del colegio o cómo lo están implementando. Eso lo teníamos para el final, bueno, para no, bueno, pues no digo nada de lo de la lectura del colegio. Simplemente que cuando yo empecé con el colegio, que era solo de infantil, pues entonces yo no sabía cómo tenía que... Yo era profesora, pero no sabía cómo tenía que enseñar a los niños a leer, hasta que un día me di cuenta de que el español era un idioma fonético. Y de allí salió pues el sistema de lectura que tenemos actualmente. Entonces yo solo les puedo decir que como enseña el español Chelo, y Chelo es una magnífica profesora de español, entonces ella sí que les dirá cómo con eso, con el método de enseñanza, puede después animar a los niños a que sigan leyendo. Y como les gusta mucho cómo lo enseña Chelo, pues es el mejor recurso que tenemos, es tener a esta profesora. No sé si me he presentado convenientemente. A ver si han dejado algo aquí. Bueno, de momento, a ver, vamos dando paso, que va llegando más gente. Bueno, yo para los que no del cole dirán esta quién es, yo soy María y bueno, estoy colaborando con el cole porque bueno, me han concedido el honor de que una vez al mes podré entrevistar a uno de los profes del centro. Vamos a ir pasando por diferentes niveles y por diferentes, pues por diferentes temas, especializaciones y diferentes temas. Y bueno, para romper el hielo tenemos a Chelo, que es tutora de una de las aulas de tercero de infantil, ahora se va a presentar. Y tenemos de fondo el Foro Apache, que es donde los niños de tercero de infantil están este año, por el tema de separar las aulas todo lo posible. Así que bueno, están encantados, ¿no?, de estar aquí. Sí, la verdad que sí. Yo soy Chelo González, llevo en el centro 16 años y siempre he estado pues enseñando a leer y a escribir, que es lo que me gusta, y la verdad que veo que da frutos, que esto está muy bien. Y estamos este año en el Foro Apache, que soy tutora de tercero de infantil. Este año estamos en el Foro Apache, que es un sitio magnífico, impresionante, tienen su propio recreo, tienen naturaleza, tienen aire libre y la verdad que les encanta, a ellos les encanta estar aquí. Es un... Muy bien, bueno, que Chelo estaba un poco nerviosa porque era como su primera vez, pero ya, así que bueno, si está nerviosa le perdonáis, pero sí, al final es lo que hablaba con ella, que al final lo que va a hacer es transmitir su día a día y la pasión que pone en que los niños aprendan, en que los niños, pues bueno, sobre todo fomentar ese interés por la lectura. Así que bueno, esperamos que no nos eche a llover a mitad y tengamos que cambiar. Pero bueno, el tema de la charla era cómo fomentar el interés por la lectura en niños pequeños. Entonces, pues bueno, ¿por qué es tan importante esto, que los padres desde pequeños fomentemos ese interés por leer? Pues la lectura tiene muchísimos beneficios. Pues, por ejemplo, desarrolla la memoria, mejora la atención y la concentración, es beneficiosa para el lenguaje, pues porque cuando nosotros estamos leyéndoles a los niños, pues ellos mejoran su expresión, su pronunciación, está muy ligada también a cuando les contamos historias, pues desarrollan su personalidad, crean empatía con esos personajes y eso es muy importante también para su crecimiento personal. Luego, con todas esas historias, pues potencian su imaginación, su creatividad y
Y algo que me parece muy importante es el vínculo que crean con sus padres, padres e hijos, leyendo. A mí la lectura, por ejemplo, nocturna, justo antes de dormir, me parece muy importante, que les relaja y además a ellos les gusta mucho que dediquemos ese tiempo para ellos. Es como empezar un poco a soñar con ellos y luego ya ellos tienen un poco. Y la verdad que muchísimos los beneficios de la lectura. Ya sabemos todos que la lectura pues está relacionada con la tasa de éxito escolar, ya que pues toda la capacidad de leer y escribir influye en el resto de la edad escolar de los niños, pero aparte de ser un beneficio académico, me parece que también es un bienestar emocional el que tienen los niños cuando les dedicamos ese tiempo para leer con ellos y para enseñarles y a ellos les encanta estar en familia y leyendo a la vez. Es verdad, además no he conocido niños, hay niños que les gusta más leer, o sea, que les des un libro y lean, pero no he conocido a ningún niño que no le guste sentarse con sus padres o con sus educadores a leer un libro, por lo que dices, por el vínculo emocional que tiene y son momentos muy bonitos y como padres también muchas veces lo que tú decías, el tema de los personajes, el poder ver a lo mejor incluso si hay algún problema, algo que les preocupa por medio de los cuentos, que podemos ayudarles mucho. Los cuentos están también muy relacionados con la educación emocional. Entonces, todo eso influye en su crecimiento personal de una manera enorme. Sí, está muy relacionado. Y bueno, imagino lo que me vas a decir, pero ¿desde qué edad crees que es importante introducir a los niños en la lectura? Pues yo creo que desde bebés, porque los niños cuando son ya pequeños, cuando tienen meses, ya pueden interactuar con los adultos y ese es el momento en el que nosotros ya podemos empezar a leer con ellos. No ellos, obviamente, pero nosotros sí que podemos leerles cuentos. Cuando son bebés, la atención obviamente disminuye, no es lo mismo un bebé que un niño de 4 o 5 años. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para captar su atención, pues con imágenes muy visuales, con colores, con personajes atractivos y luego también pues podemos dramatizar un poco que estamos con nuestros hijos y es un rato lúdico y bonito, pues si el oso es un oso, pues tiene una voz grave y el duende pues tiene una voz más aguda y entonces eso también les gusta, les llama la atención, les motiva y las lecturas prácticamente desde... Luego ya con un año de un poquito más, pues ya ellos pueden manipular libros. Hay muchos libros que tienen desplegables, tienen pictogramas, hay algunos de hojarduras que ellos no pueden romper y pueden manipular. Yo he visto a muchos niños que no sabían leer, que eran muy pequeñitos, con un libro imitando a sus papás, se lo inventan, se inventan el libro y entonces ellos hacen como que leen. Además, los niños nos imitan muchísimo y como ya que nos imitan, ellos pues tienen que darse cuenta que la lectura es algo para disfrutar. Si ellos nos ven disfrutando a nosotros con nuestros libros, nuestras lecturas, pues ellos siempre lo relacionan como algo positivo, algo divertido y también lo veo muy importante, darles ejemplo. Claro, sí, así es. Además, yo creo que el ejemplo antes o después termina calando. A lo mejor con un niño de 5 años no termina igual, pero yo creo que en una familia en la que han visto que se ha leído desde pequeños, ya un momento tengas 15, tengas 20, 25, que al final terminas cogiendo también ese gusto por la lectura, quizás pues eso, terminas también guardando cariño a esos recuerdos que tú decías, porque creo que hay una época ya de más mayores, eso ya para otro día, que lo de leer les cuesta más, pero al final yo creo que eso, el ejemplo que les hemos dado en los primeros años siempre termina saliendo. A mí me parece primordial, es importantísimo darles ejemplo, mostrarles libros, ponerlos a su alcance y es francamente importante y sobre todo cuando son muy pequeñitos, que ellos ya guardan sus recuerdos, ellos además pensamos que no, pero ellos
se estimulan solo con vernos. La verdad que me parece muy importante. Y luego ya, pues cuando son un poquito más mayores, ya realmente de 3 a 6 años, ya comienzan con todo el proceso de lectoescritura. Entonces, en ese proceso, pues ya podemos, bueno, normalmente empezamos en los coles y los papás sois los que nos apoyáis, pero en ese proceso, pues ellos ya conocen las letras, se puede jugar con ellos a juegos con letras, podemos empezar a sacar los recursos como puede ser un poema, una adivinanza, un refrán, hay que jugar con su curiosidad también y es un buen momento para que ellos se den cuenta que la lectura no solamente es para leer cuentos de aventuras o no solo es para también sirve para el día a día, porque una persona que sabe leer pues puede viajar, puede ir a la compra, puede respetar las normas de un sitio, y a ellos les gusta mucho porque muchos papás me decís, mira, va por la calle y va leyendo frutería, panadería. Y ellos mismos con esos pequeños logros, que es una palabra, es que les encanta. Claro. Y ese logro les estimula muchísimo, la verdad que sí. Es que al final es como cuando dejan de depender de ti para caminar, por ejemplo, que ya no tienes que llevarlos a todos los sitios, que ellos caminan solos, al final ya no dependen de ti para ver las cosas y al final claro. es lo que dice, una palabra, pero al final es conocer muchísimas cosas que antes no conocían, se sienten más mayores, más... Entonces es muy importante. Te iba a preguntar, tenía aquí preguntado ejemplos de juegos de esas franjas de edades, pero bueno, ya nos has contado un montón. Dime, por ejemplo, uno, ¿vale? Uno en específico de, por ejemplo, para bebés. Una actividad para fomentar la lectura con bebés. Nos has comentado dramatización, por ejemplo. La dramatización a ellos les encanta. Simplemente coger un libro, leerlo y ir pues cambiando las voces de los personajes, que ellos nos imiten. Eso, bueno, luego también están los libros sensoriales, que los libros sensoriales también son importantes porque a esa edad pues están desarrollando todos los sentidos y es importante que ese tipo de libros estén en casa. Pero más relacionado con la lectura en sí, pues yo creo que dramatizar es genial. Yo es que uso mucho mi marioneta. Las marionetas me encantan y veo y les gustan mucho a los pequeños. Claro, además es verdad, desde pequeñitos en cuanto ya ven un poco como son cosas con colores, movimiento, les llaman la atención. Y por ejemplo, de 1 a 3, un ejemplo, también nos has mencionado, pero una idea que nos darías para papás que tengan niños entre 1 y 3 años, una actividad que poder hacer con ellos. Pues simplemente jugar con las letras, jugar con las letras o ya que hemos mencionado las marionetas, los cuentos, pues coger las letras del abecedario y ellos obviamente palabras no van a saber formar, pero si nosotros hacemos palabras con ellas, ellos al final, ellos desde muy chiquitines las van interiorizando, sobre todo las que más les gustan, papá, mamá, coche. Claro. Y palabras que a ellos les resultan muy llamativas, ese tipo de palabras ya desde muy pequeñitos ya las van interiorizando. Muy bien. Y ya cuando ya empiezan a trabajar en el cole, pues tema de lectoescritura, pues a partir de 3 años ya se empieza ese primer contacto. ¿Qué consejos para que los papás podamos desde casa pues apoyar pues eso? A ver, mi consejo, sobre todo, bueno, cuando son ya un poquito más mayores, es la lectura, el hábito, crear un hábito de lectura, coger pues todos los días 10 minutos, por ejemplo, y en esos 10 minutos, 10, 15 minutos, depende del día que tengamos, para que ellos vayan cogiendo un hábito de lectura y ya les resulte pues como parte de su tarde, parte de su rutina. Entonces, pues empezamos leyendo con ellos, o ellos a lo mejor se atreven a leer alguna palabra. Poco a poco irán leyendo frases. Después, porque, por ejemplo, a mí, yo que doy la biblioteca de aula en el cole, muchos me cuentan muchos niños me cuentan, pues he leído con papá.
o he leído con mamá, o he leído con pues ayer leí 4 hojas, una hoja con mamá, otra con papá, otra con el yayo y otra con la yaya. Todo ese tipo de atención que les prestamos ya no en el hábito diario, sino en la lectura en familia, eso les enriquece muchísimo. Y luego poner libros a su alcance, dejar libros adecuados para su edad y dejar los libros a su alcance para que ellos pues los puedan manipular, que es lo que les gusta. Al principio solo los manipulan, pero poco a poco los van leyendo. Además van haciendo, aunque no sepan leer, pero sí que van interiorizando y ya saben cuáles son sus favoritos. Y a veces nosotros, a mí como mamá me pasa a veces que es como, pero que llevo 20 noches con el mismo cuento y ya, pero es como que luego lo que dices, a lo mejor están solos y ellos se lo han aprendido ya de memoria, sí. Y quizás eso de escuchar siempre lo mismo les va dando también esa seguridad, sí. Y bueno, son esos momentos, y muy importante me parece también lo que has dicho de poder ponerlos a su alcance, porque también eso te iba a preguntar, formas que los papás podemos fomentar, pues una de esas me parece muy importante, que tengan libros para coger, que no dependan de nosotros para coger un libro, porque si no... Claro, igual que tienen los juegos, que normalmente se lo dejamos a su alcance para que ellos jueguen solitos, pues unos poquitos de libros para que ellos también, unos poquitos o muchos, para que ellos puedan manipular y puedan leer, porque ya cuando pues, tienen cierta edad, ya para ellos es un disfrute también leer. Muy bien. Y bueno, así la verdad es que nos has dado bastantes pautas prácticas, bastantes ideas. Luego si nos quieres añadir algo más o algo así que se te ocurra antes de terminar, nos vale. Dices, porque Chelo tiene un montón de ideas. Y bueno, te iba a preguntar también que en el confinamiento, claro, pues no es lo mismo estar en el aula contando un cuento que tener que estar pues por videoconferencia llamando la atención de los niños. Entonces, ¿hay alguna actividad que dijeras, pues mira, esto en el aula a lo mejor no lo había hecho, en el confinamiento funcionó muy bien para fomentarles ese tipo de interés? Pues yo me di cuenta que les encantan, bueno, ya me había dado cuenta antes, pero en el confinamiento las adivinanzas fueron todo un éxito. Me pedían cuando terminaba la clase adivinanza y la verdad que les gustó un montón y es jugar también un poco con su curiosidad y con sus gustos, porque los niños son muy curiosos, bueno, como todos, pero es verdad que les gusta mucho pues las cosas nuevas, les gusta mucho y también les gusta mucho pensar y en cuanto les planteas una adivinanza y la saben, es como, yo esto sé hacerlo. Sí. Entonces, yo creo que los recursos literarios tipo adivinanzas, luego les gustaron mucho los trabalenguas, los refranes, que son actividades que normalmente alguna vez las hacemos en clase, pero en el confinamiento la verdad que en las clases interactivas fueron recursos que les encantaron. La verdad que sí. Luego con los más pequeñitos escribíamos palabras, ellos las leían y luego poníamos el dibujo. Y cuando veían el dibujo pues les encantaba, claro, porque ellos habían podido leer esa palabra. Y es para relacionarlo. Claro, para relacionarlo. Era como, ven, aquí no ha leído la palabra que pone, que le damos y sale el dibujo. Y entonces todos como, claro, además es que esos pequeños logros, porque empezamos enseñándoles letras y entonces ellos las van uniendo. Cuando unen esas letras y de repente se dan cuenta de que saben leer, acertado que... para ellos es una motivación increíble. Yo siempre lo digo con la escritura y con la lectura, que es un poco magia. De repente un día dicen, pero si sabemos leer. Y había algo, de hecho algún papá me lo ha dicho, o alguna mamá, pero que me he dado cuenta que mi hijo sabe leer. Sí, claro, claro, que trabaja mucho todos los días, claro, para conseguirlo. Sí, además suele pasar lo que tú has dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, con el mayor, de repente estar no sé si estábamos en la consulta del médico, ¿dónde? Y de repente se puso a leer y es como, pero si sabe leer, o sea, ya sabes que están trabajando en el cole, pero cuando lo ves de repente, y ellos igual se sienten, bueno, súper orgullosos. Sí. Así que, bueno, pues creo que nos has dado un montón de pautas muy interesantes para poner.
Y tenía aquí como última pregunta lo que comentaba Mari Carmen, porque realmente es algo muy curioso, que el cole tiene un método propio para fomentar la lectura en los niños desde pequeñitos, desde los 3 años. Entonces, cuéntame un poquito más sobre ello. Y luego, si quiere Mari Carmen, que es la fundadora del método, también nos puede contar. Bueno, la fundadora del método, pero todas las profesoras que han estado leyendo han añadido pues muchísimas ideas, y unas ideas francamente preciosas. Por ejemplo, cada letra tiene un cuento, tiene un sonido, tiene una familia, tiene una casita, y todo eso se ha ido añadiendo al método de lectura, de manera que no se puede olvidar una letra, que por ejemplo es, vamos a decir, la R. La R no se dice la R para poderla unir, porque la R con la I es RI. Sin embargo, si haces el sonido y el coche de papá, haces rrr, entonces no lo olvidas nunca. Entonces empiezan a decir, mi papá tiene un coche, mi mamá también tiene un coche, y no terminas con el coche, ¿no? Entonces, eso lo han agregado las profesoras que han venido después, cuando quieres un método que te da muy buen resultado. Entonces hemos tenido que hacer nuestros propios libros, pues entonces te das cuenta de que ellas mismas les salen inventos para que las letras y lo que son historias de cada letra pues sean más bonitas. Es decir, que es un cuento, cada letra es un cuento, tiene un sonido, tiene una familia, tiene una casita. Entonces, pues esas son cosas que se han agregado precisamente a las profesoras. Lo mío era muy sencillo y ellas han enriquecido el método cada una que ha llegado. Esa es la verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un método muy bueno, da muy buenos resultados. Empiezan a leer los niños con 3 años y como es un método fonético, muy onomatopéyico. Fonético total. Sí, y entonces los niños aprenden jugando. Entonces, pues les gusta mucho, cada uno marca su propio ritmo, no hay que presionar, estimulamos todo con juegos, con canciones, con los cuentos que comentaba Mari Carmen, con las casitas. Entonces, pues sacamos alguna vez alguna marioneta, incluso nos hemos disfrazado de la reina del país de los sabios y de los reyes del país de los sabios para ir aprendiendo letras. Entonces, la verdad que da sus frutos y de hecho los niños de 5 años ya estamos comenzando la biblioteca de aula porque ya leen libros y leen muy bien. Ahora pues van cogiendo velocidad, añadimos pues una mayor comprensión, pero saben leer. La verdad que el método da sus frutos. Y sobre todo que es lo que dices, por medio de experimentación, aprender a leer por medio de experimentación y juego, que no es aprender a leer que esté el niño sentado 3 horas ahí, sino por medio de juego, de cuentos, de experimentación, y al final es como los niños pequeños tienen que interiorizarlo todo. Claro. Sí. Bueno, pues nada, por nuestra parte, yo creo que estaba un poco el repaso de todo. Chelo nos ha dado un montón de pautas. No sé si hay alguna cosa más que se te ocurra. Pues no, simplemente pues que no hay que presionar a los niños, que hay que estimularles y motivarles mucho, que si les decimos lo bien que lo hacen y lo que confiamos en ellos, porque yo sé que hay algunos que les cuesta más que a otros, pero bueno, que es algo normal y cada uno tiene su propio ritmo, pero algo muy positivo que veo yo en el refuerzo positivo que podemos ofrecer a un niño es que cuando le decimos confío en ti, o lo hiciste ayer, o lo estás haciendo mucho mejor que ayer, pues eso les animará para que al día siguiente lo hagan muy bien y muestren interés y se esfuercen. Y por lo demás, pues yo creo que leer, que la lectura y los libros pues forman parte del día a día y a los niños pues les encanta. La verdad que es una actividad que les gusta y sobre todo si la hacemos divertida y lúdica. Y en familia, como dices, es muy importante. Lo de la familia es muy importante porque
porque a ellos les estimula muchísimo y podemos hacer con ellos muchas actividades. Podemos inventarnos una tienda de campaña con una linterna y será nuestro rincón. Y es todas esas cosas que nosotros hacemos que pensamos, bueno, ¿funcionará o no? De verdad que funciona, que se estimulan mucho. Sí, al final ellos, todo lo que sea hacerlo por medio de juego y tenernos cerca, Sí. Porque al final muchas veces vamos tan corriendo los padres con tantas cosas que hacer, que al final cuando los echas, yo siempre digo que los echas a dormir muchos días y dices, es que qué tiempo he pasado con ellos así, o sea, sentados, entonces al menos ese rato de lectura en el que además se suelen, cuando se llaman un poco más mayores, se suelen abrir, te cuentan cosas que han pasado en el cole, o pues mira, este niño se ha tropezado y se acuerda de cuando se tropezó y se hizo daño, y les salen muchas cosas. Creo que es súper importante que lo fomentemos para pues, bueno. Sí, opino como tú, yo lo recomiendo porque realmente también lo hago con mi hijo. Todas las noches, no hay noche que no estemos un ratito leyendo y la verdad que le relaja y lo veo algo muy positivo, y la atención de los papás, que a ellos les encanta que estemos con ellos. Muy bien, bueno, me da el sol, pero y no veo, pero bueno, por mi parte, ahora nos despedimos, voy a revisar el chat por si había alguna cosa. Voy a deciros algo para un poquito más mayores. Sí. Ya está. Yo quería añadir a todo lo que ha dicho Chelo, que ya está todo dicho. Cuando los niños son un poco mayores, por ejemplo, ya a los 6 años, el niño que le gusta leer y que ha aprendido con este método, generalmente no hace falta de ortografía, porque la memoria visual siempre ve las palabras bien escritas. Yo nunca pongo falta de ortografía, es decir, para cogerlas, sino las palabras siempre en los libros están bien escritas. Entonces la memoria fotográfica funciona muy bien. Entonces no escriben con falta de ortografía. Y después la expresión. La expresión, una persona que habla muy bien es que ha leído mucho y se expresa con muchísima facilidad. Eso yo creo que a lo largo de todos los estudios y de toda la vida le va a dar un bagaje importantísimo, que es la oratoria. Ellos hablan muy bien. Yo tengo una niña, o tenía una niña, que es también, no puedo decir el nombre, que tenía en primero de primaria, ahora está ya mayor, como en cuarto en quinto, y me llamó la atención de que el padre era antiguo alumno del colegio y le decía, ¿por qué le enseñas ortografía a tu hija? Y dice, nunca le he enseñado ortografía. Siempre le hemos comprado un libro pequeño con pocas hojas para antes de dormir. Porque si hasta que no lo termina el cuento, no se duerme y no apagamos la luz. Esa niña no le he visto nunca una falta de ortografía. Y la expresión es maravillosa, quiero decir yo. Se expresa con una facilidad que eso es un puntazo a la hora de desenvolverse en la vida en todos los sitios. Y que lo interiorizan desde pequeños, y desde pequeños les fomentamos ese interés, es sin darse cuenta. Ya no es como muchas veces los adultos que dices, ahora voy a estudiar esto, o ahora voy a ponerme a leer un libro. A lo mejor a veces te cuesta, si ellos lo tienen interiorizado, me parece súper importante. Pues nada, yo nada más añadir. Vale, pues vamos a revisar. Yo creo que no hay nada aquí en el chat. Vamos a intentar. No veo el chat. A ver. No, creo que no hay nada en el chat. Vamos a intentar que quede grabado para algunos que habéis llegado un poquito más tarde, o eso enviaremos cuando esté la grabación por email, y luego porque las pautas que ha dado Chelo, pues para poder revisarlas, ir adaptándolas también poquito a poco, claro, y poder implementarlo. Y además yo creo que cuando empiezas, luego se te ocurren un montón de cosas, porque vas viendo también lo que le va llamando la atención al niño, pues mira, este juego le gusta un montón, y vas un poco modelando en base a tus hijos. Igual con uno te funciona una cosa y con otro, si tienes dos en casa, te funciona diferente. Sí, porque cada niño es un mundo y entonces cada uno es normal, y de hecho es muy importante para motivarles en cuanto a lectura, tener en cuenta sus gustos, porque hay niños que si les encantan los animales, los libros de animales,
pues van a ir a una biblioteca o a una librería y seguramente irán directos a ellos. Sin embargo, otros pues les pueden gustar más los coches o los deportes. Es muy importante, sobre todo niños que a lo mejor no les interesa tanto el tema de la lectura, pues motivarles con realmente con temas que a ellos les gusten. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos despedimos por hoy. El mes que viene haremos otro tema. Y muchas gracias a los ahora mismo 30 personas que están ahí dedicándonos un ratito, que es un montón. Y daros las gracias por este ratito. Los que estáis en el cole, ya sabéis que para cualquier cosa Chelo os cuenta. Y los que no estáis en el cole, pues también podéis enviar un email o lo que sea, ¿verdad? Y atenderemos, bueno, atenderán encantados lo que necesiten. Así que nada, damos las buenas tardes. Gracias. Adiós a todos. Gracias por venir. Muchas gracias a todos. A ver.